Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿me escuchas? Hola. Nati, ¿me escuchas? Mm, bueno, ahora sí, Nati. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos a ver si se conectan más compañeros. ¿Listo? Bueno, Nati, ¿cómo estás? Yo creo que ya por un asunto de compromiso, responsabilidad y respeto contigo, vamos a dar inicio a este maravilloso encuentro. Te doy la bienvenida a Práctica 2, un espacio que espero que sea enriquecedor para ese proceso formativo, donde la invitación es que lo hagamos de forma consciente, con amor, con dedicación y sobre todo con responsabilidad, especialmente en este inicio, teniendo en cuenta que vamos a comenzar el proceso de la legalización de la práctica. Yo estoy grabando el encuentro para las personas que no se puedan conectar y puedan verlo posteriormente. ¿Qué sucede? Recuerden que si no tenemos la documentación al día, no podemos iniciar en el centro de práctica, porque así, con la documentación, la enviamos al centro de práctica de la universidad y allí nos ayudan a generar el ARL. ¿Qué es el ARL? El ARL es donde nos acompañan, donde tengamos algún accidente o se nos presente alguna dificultad en el centro de práctica.
Así que es sumamente delicado si no vamos con el ARL, no nos lo permiten. Entonces, pues casi no se conectaron compañeras, no sé si de pronto es esta hora que efectivamente apenas salen de trabajar y se les dificulta un poco, pero en esta primera parte vamos a hablar un poquito sobre la práctica, de qué se trata. Para la próxima vamos a tener en cuenta el manual de práctica, lo vamos a socializar y vamos a hablar sobre los documentos. Yo ya los cargué en la parte de anuncios. Hablo de documentos y de formatos. Los documentos son los del ARL, que es la carta de presentación, el convenio, la cédula, el RUT, la EPS. Y los formatos son el diario, la planeación, el proyecto de aula. Entonces son diferentes, pero me gustaría explicarles uno por uno para que los tengan un poco más claros. Adicionalmente, ya los cargué en la parte de anuncios. Allí pueden descargarlos e ir mirando uno a uno. También se los compartí por medio del grupo de WhatsApp. Entonces yo creo que podemos ir agilizando pues esos procesos. Bueno, Nati, en estos momentos voy a compartirte pantalla. Me indicas si estás viendo mi pantalla. Nati, ¿cómo has estado? ¿Ya en qué semestre estás? ¿Estás viendo mi pantalla? Nati, hola. Bueno, bienvenidas a la licenciatura en Educación Infantil, Práctica Educativa 2, primer encuentro sincrónico, semestre 1 del 2026. Hoy vamos a tener un orden donde tendremos un saludo, una presentación, una explicación de las prácticas, un momento de reflexión, el por qué estamos acá, un ejercicio dirigido y el rol docente. Bueno, el saludo era esa pequeña introducción que les estaba haciendo acerca de este espacio, el cual yo espero y aspiro que lo desarrollemos como lo mencionaba de una forma consciente, que lo disfrutemos. Chicas, ustedes en este espacio van a identificar si están realmente en el lugar correcto. Perdón, es que tengo una rinitis. La práctica en lo personal fue uno de los cursos o materias que me ayudó a centrarme, donde dije, sí, esto es lo que yo quiero para un futuro. Yo me proyecto como profesora. Adicionalmente, estas licenciaturas son muy agradables porque les permite a ustedes conocer diferentes contextos educativos. ¿Y por qué eso les favorece? Porque allí ustedes van a visualizarse dónde se identifican y dónde no. Por ejemplo, yo hice la práctica en un centro donde le brindaban el acompañamiento a niños muy pequeños, eran ya bebés.
Y yo dije, no, yo acá no me visualizo. Entonces esa es una herramienta que nosotras podemos utilizar a favor de dónde sí y dónde no. Por eso desde la universidad nos proponen que cambiemos de centros de práctica, que conozcamos, que investiguemos, que tengamos la oportunidad de vivir esas experiencias y eso nos va a favorecer. Entonces, esa es la idea. Bueno, mi nombre es Erika Damiana Aristizabal Restrepo. Soy licenciada en educación preescolar, magíster en educación, actualmente candidata a un doctorado en educación. Vengo trabajando en la Universidad Católica hace 4 años, donde es un honor y es un proyecto de vida que se está desarrollando gracias al proceso de educación, porque como pueden ver es una línea y nosotras desde la licenciatura nos empezamos a perfilar y empezamos a mirar dónde sí y dónde no. Era lo que les mencionaba sobre la práctica. Bueno, ustedes ya conocen la modalidad, que es una práctica virtual. Esta práctica es muy linda porque encontramos la relación que se da. Perdónenme que me están escribiendo desde práctica las chicas. Bueno, es una práctica donde se da la relación entre familia y escuela. Y es donde ustedes como practicantes van a ver qué tan fácil o difícil es vivir esa experiencia, si en realidad la docente se vincula con las familias, si en realidad ella puede, pasar esos límites, porque también todo debe ser en un equilibrio, que es la práctica docente. Esta práctica tiene diversos escenarios que les permiten a ustedes como estudiantes de la licenciatura infantil de la Universidad Católica del Norte proponer y consolidar su saber pedagógico y disciplinar desde las funciones del desarrollo que nos permiten esas destrezas y competencias y así ustedes puedan enriquecer ¿qué? El saber pedagógico. Esto es muy importante, mis chicas. No es por desmeritar los otros cursos, ni más faltaba, pero la práctica es un curso que requiere un poco más de atención, porque en esta práctica ustedes van a tener un acercamiento con diversos escenarios. Cooperadora, estudiantes y docente asesora, que en este caso soy yo. Ustedes van a tener la responsabilidad de trabajar con padres de familia. Yo allí les quiero hacer un énfasis. Pese a que la práctica es familia y escuela, no necesariamente nos debemos de vincular directamente a los padres. Yo soy profesora y yo sé lo complejo que es la comunicación con ellos. Si es complejo para mí como titular, ahora, ¿cómo sería para ustedes como practicantes? Entonces, desde estos encuentros vamos a generar diversas estrategias que nos van a permitir acercarnos y tratar de vincularnos, siempre y cuando la cooperadora nos lo permita, los padres estén dispuestos y el escenario se brinde, porque es que todos los contextos son diferentes, las poblaciones. Acá podemos estar trabajando con estudiantes en zona urbana y en zona rural. Miren la diferencia de contextos.
Entonces todo se va dando y se va mediando. La idea es que mantengamos una comunicación asertiva y así trabajemos pues en conjunto. Chicas, hay diferentes escenarios de práctica. La idea es que para esta semana ustedes ya tengan pensado o elegido el centro de práctica. Este escenario debe ir bajo un marco legal. No es que yo voy a ir al jardín de doña Rita y ella me va a convalidar la práctica, no. Porque esta práctica, al igual que las anteriores, ya requieren un representante legal. En uno de los documentos debe de ir la firma del representante legal, tanto el de la práctica como el de nosotros como institución, que en este caso es el padre rector. Cuando ustedes lo tengan firmado, me lo devuelven, yo lo envío al centro de práctica y ya ellos me lo entregan con la firma de nuestro representante legal. Bueno, es importante que en este escenario estén un lapso de tiempo niños y niñas. Es no obligatorio, yo no quiero que utilicemos esta palabra obligatoria, pero sí es primordial que cuando elijamos el centro de práctica nos centremos en que sea en primera infancia. Comprendiéndose como un ciclo de vida que va desde la gestación a los 6 años. Chicas, profe, es que yo estoy en una escuela primaria y me dieron quinto, me dieron cuarto, me dieron tercero. Chicas, no. El objetivo es que máximo sea preescolar o primero, máximo. Profe, lo que pasa es que yo estoy en una escuela rural. En esa escuela tengo, la profe tiene de preescolar a primero, perdón, de preescolar a quinto, pero nada más tiene estudiantes de cuarto y quinto, porque no le salieron niños de preescolar este año y yo vivo en una vereda a 5 horas del casco urbano. ¿Ustedes creen que yo qué les diría? Claro. Hay excepciones, pero esas excepciones se tienen que verificar y constatar, porque nuestro objetivo en la licenciatura es la primera infancia. Nosotros podemos estar en diversos entornos y escenarios, como entorno familiar, centros de desarrollo infantil, CDI, hogares comunitarios, jardines infantiles. La educación formal ya hoy en día está un poco más amplia. Encontramos prejardín, jardín y transición, tanto en sectores privados como públicos. Mis chicas, esto ya lo tenemos, como les decía, lo tenemos que tener prácticamente esta semana para empezar con el tema de legalización de práctica. Bueno, es importante saber qué se hace en la práctica, qué es un centro de práctica. ¿Son escenarios formales o no formales? Formales, colegios, centros educativos. No formales, CDI, bibliotecas. Por ejemplo, para la de introducción se pueden utilizar estas, pero para esta yo les recomiendo un poco más la educación formal, que cuenten también con esa docente cooperadora que les haga un proceso debido y ustedes logren identificarse en si en realidad sí es lo de ustedes. Regáleme, no sé. Bueno, este escenario debe ser un lugar pertinente, acorde a las especificaciones de la práctica, que les permita a ustedes desarrollar las capacidades, las habilidades pedagógicas que se requieran desde la práctica.
Mis chicas, ustedes también deben decirle a la cooperadora, yo voy a venir 4 horas, 3 horas son de ayudantía, 1 hora es de intervención, usted me permite intervenir, porque también de pronto se van para un lugar donde no las dejan intervenir y no es el objetivo. Igual yo voy a hacer una reunión con las cooperadoras. Apenas tengamos, yo creo que de aquí al viernes tenemos eso como meta, apenas tengamos esa información, voy a programar una reunión con las cooperadoras. Mis chicas, bueno, este es el proceso de la legalización de la práctica. Primero vamos a hacer una inscripción. Yo les voy a enviar un enlace. En ese enlace ustedes me van a diligenciar todo acerca de la práctica. Luego viene la afiliación a la ARL. Para ustedes afiliarse me deben de haber enviado todos los documentos diligenciados. Ya desde la universidad nos afilian. ¿Cuáles documentos? Convenio de práctica, carta de presentación. El formato de asistencia lo vamos desarrollando a través de la práctica. La evaluación parcial y final la comenzamos a hacer desde el principio. ¿Cómo así, profe, que desde el principio? Claro, mis chicas. ¿Por qué desde el principio? Porque yo desde ahora comienzo a ver la responsabilidad y el compromiso que ustedes van teniendo para el desarrollo de la práctica. Y la evaluación del centro de práctica. Recuerden en la práctica anterior que nosotras las profes les enviábamos unos enlaces. Por medio de esos enlaces, las cooperadoras las evaluaban a ustedes. Y allí, pues ya esa calificación nosotras se las colocamos. Ay, ay, ay. Bueno, momento reflexivo. Este es un pequeño cuento que quisiera que lo leyéramos para generar una pequeña reflexión. Un día de primavera, un viajante descansaba tranquilamente al borde del camino bajo un árbol. Mirando la naturaleza que le rodeaba, observó cómo la oruga de una crisálida de mariposa intentaba abrirse. Pasó a través de una pequeña abertura aparecida en el capullo. Estuvo largo rato contemplando cómo la mariposa iba esforzándose hasta que de repente pareció detenerse. Tal vez la mariposa, pensó aquel hombre, había llegado al límite de sus fuerzas y no conseguiría ir más lejos. Así que decidió ayudar a la mariposa. Cogió unas tijeras de su mochila y ensanchó el orificio y tenía las alas aplastadas. Perdón, del capullo. La mariposa de esta forma salió fácilmente. Su cuerpo estaba blanquecino. Era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre preocupado continuó observándola, esperando que en cualquier momento la mariposa abriera sus alas, las estirara y echara a volar. Pero pasó el tiempo y nada de eso ocurrió. La mariposa nunca voló y las pocas horas que sobrevivió las pasó arrastrando lastimosamente su cuerpo débil y sus alas encogidas hasta que finalmente murió. Aquel caminante, cargado de buenas intenciones, con voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento a la mariposa,
no comprendió que el esfuerzo de aquel insecto para abrirse camino del capullo era absolutamente vital y necesario, pues era precisamente la manera que la naturaleza había dispuesto para que la circulación de su cuerpo llegara a las alas y estuviera lista para volar una vez hubiera salido al exterior. Algunas veces es justamente tiempo y esfuerzo lo que necesitamos para evolucionar y creer en nuestras vidas, en nuestra vida. En realidad, si la naturaleza nos permite vivir sin obstáculos, quedaríamos muy limitados en nuestro inmenso potencial. Nunca llegaríamos a desarrollar nuestra verdadera plenitud. Robert Pearl. Bueno, este es un pequeño cuento que lo vamos a relacionar con nuestra práctica, donde efectivamente el esfuerzo y la dedicación van a tener una recompensa. Yo sé que por allá en junio vamos a finalizar este proceso de la mejor manera, recogiendo esos frutos que desde hoy empezamos a sembrar. No sé, Nati, si tienes algún aporte sobre el tema, sobre el cuento. Bueno, finalizamos con el rol docente. Esto es súper importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los pequeños. Nosotros debemos de saber que el docente es quien guía, quien acompaña, quien media ese proceso. Es el interesado de solucionar problemas, organizar el ambiente, favorecer la autonomía y el pensamiento de ellos. Dentro de una pedagogía dirigida, la creatividad del maestro es fundamental. Debe de tomar también ese papel de animador, que lleve funciones específicas y desarrollen el proceso de una forma acorde. Bueno, Nat, esa era la presentación que les traía para el día de hoy. Quiero mostrarles un documento. Regáleme un segundo, por favor. Yo lo abro por acá. Sobre el inicio de la práctica. Bueno, ya. Bueno, acá se unió una compañera, Magdiel. Hola, Magdiel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué pena por entrar tan tarde. Hola. Tranquila, bueno. Tú ya estás en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, señora. Listo. Es que nos hace falta una estudiante y estoy un poquito preocupada porque ya en esta semana debemos de empezar con el proceso de la documentación. Entonces, bueno, Magdiel, te contextualizo un poco. Acabamos de terminar una presentación que les traía preparada para el día de hoy. En estos momentos voy a compartirles pantalla para mostrarles un documento. Me informan si están viendo ya mi pantalla.
¿Están viendo mi pantalla, chicas? Sí, sí, señora. Bueno, entonces esta es la documentación de las que yo les he hablado. Voy a mandarles esto al grupo. Le voy a tomar una fotico. La práctica y las evaluaciones tienen estas fechas para que lo tengan presente. Tenemos el enlace de inscripción. Ustedes se me van a inscribir esta misma semana. Apenas se inscriban, me comparten un pantallazo de que ya finalizaron la inscripción. Para inscribir la práctica deben de tener conocimiento de dónde van a desarrollar la práctica, quién va a ser el docente cooperador. Entonces la idea es que esta semana nos coloquemos al día en todo. Bueno, acá tenemos unos enlaces de la autoevaluación, la evaluación de los centros de práctica. Esos todavía no, porque esos se dan a través del semestre. Estas son súper importantes. De esta forma se marcan los documentos. Debemos de presentar la carta de presentación, el convenio, la constancia de inducción, el RUT o Cámara de Comercio, la cédula y el certificado de EPS. Todos deben de ir enumerados y marcados con documento y nombre. Entonces, en estos momentos yo voy a proceder, pero mira, bueno, sí, educación infantil, a enviarles este enlace al grupo de práctica para que lo tengan en cuenta y esta semana lo puedan desarrollar. Entonces, práctica 2. Enlace. Bueno. Listo. Ya se los compartí. Yo enseguida les especifico por el grupo qué se debe de hacer con él. No sé si tienen alguna duda, pregunta ya para finalizar el encuentro. La compañera se salió. La otra compañera se salió. No sé, Nati, si tienes alguna duda o pregunta. Bueno, esta grabación la voy a cargar en la parte de encuentros para que la podamos visualizar las compañeras que no se pudieron conectar. No siendo más, les agradezco por estar pendientes y atentas a este proceso. Les deseo una bendecida noche y que descansen.